Bienvenidos a Crónicas de Reddit. Esta historia se titula: Mi hermano se casó con mi prometida después de mentir diciendo que la engañé. Mamá solo dijo, ella nunca fue para ti de todos modos. Desaparecí sin decir una palabra. Años después, llegué a la reunión familiar en un auto de $200,000, mientras ellos llegaron tarde, porque su vieja chatarra se había averiado a 2 cuadras. Me llamo Raúl. Ahora tengo 29 años, pero esta historia empezó hace casi 7, cuando era un recién egresado de la universidad de 22, recién estrenado en mi primer trabajo de verdad y completamente ajeno a lo retorcida que podía llegar a ser mi propia familia. Crecí en un pueblo pequeño de las afueras, de esos donde todos se conocen y la reputación se pega como chicle en la suela del zapato. Mi hermano Ernesto, 2 años mayor, era el hijo dorado, atleta del equipo universitario, presidente de su clase, el que mi mamá presentaba con orgullo como mi hijo perfecto. Yo era el callado, el inteligente, si somos generosos, pero en nuestra casa, la inteligencia nunca le ganaba al carisma. Mis padres, o más bien mi mamá, siempre favorecieron a Ernesto. Si yo sacaba un 10, celebraban a Ernesto aunque hubiera sacado un 6, porque está bajo tanta presión con el deporte. Si yo conseguía una oferta de trabajo, ella preguntaba si pagaba más que la de Ernesto. Spoiler, no pagaba más. Y aunque hubiera sido así, simplemente cambiaba de tema. Mi papá era como un fantasma neutral de fondo, rara vez contradecía a mi mamá y nunca se metía en sus decisiones familiares. Y esas decisiones casi siempre significaban que Ernesto conseguía lo que quería, cuando lo quería. Conocí a Emilia en una cafetería del centro. Era inteligente, amable y tenía esa forma de escuchar que te hacía sentir como si fueras la única persona en el mundo. Empezamos a salir en mi último año de universidad, y aunque después me gradué y me lancé al torbellino de la vida corporativa, seguimos juntos. No éramos de esos que presumen en redes, nada de tonterías de parejita perfecta, pero éramos sólidos. Al menos eso creía yo. Mi familia nunca la aceptó del todo. Mi mamá hacía comentarios como, es linda, pero no está a tu nivel, cariño. Mi hermano era educado, sí, pero frío. En ese momento pensé que era solo celos típicos de hermanos. Ahora sé que no era eso. La primera grieta apareció en la cena de mi graduación. Se suponía que era mi celebración, pero de alguna manera Ernesto terminó dando un brindis que sonaba más como la lectura de su currículum. Es increíble ver a mi hermanito graduarse, dijo. Recuerdo cuando ni siquiera sabía lanzar un balón. Todos rieron, menos Emilia, que me lanzó una mirada compasiva. Yo lo pasé por alto. Ernesto siempre había necesitado los reflectores, y yo ya estaba acostumbrado a apagar mi luz para que él brillara. En retrospectiva, esa cena fue una advertencia. Unos meses después, Emilia y yo nos fuimos a vivir juntos. Era un departamento modesto en la ciudad, nada del otro mundo, pero lo hicimos nuestro. Empecé a guardar dinero en secreto, poco a poco, porque quería que todo fuera perfecto. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a mi mejor amigo, porque sabía lo rápido que corría la noticia en nuestros círculos. Pero una noche, mientras preparábamos las maletas para visitar a mis padres ese fin de semana, Emilia dijo algo extraño. ¿Crees que a tu mamá en realidad le caigo bien?, preguntó mientras doblaba un suéter. Me reí a medias y le dije que solo era directa, que necesitaba tiempo para abrirse. Emilia no rió. Solo bajó la vista al suéter y añadió, no es solo ella. Ernesto me da una vibra rara. A veces me mira fijo cuando tú no estás viendo, o me hace preguntas extrañas. La semana pasada me escribió preguntando qué tipo de vino me gustaba, al azar. Sentí un nudo en el estómago. ¿El qué?, le pregunté. Ella se encogió de hombros y dijo que probablemente no era nada. Pero sí era algo. En ese momento algo dentro de mí despertó. Empecé a estar más alerta cuando estábamos con la familia, a notar las miradas largas de Ernesto, cómo cambiaba el tono de su voz al hablarle a ella, demasiado suave, demasiado familiar. Mi mamá, por su parte, seguía invitando a Ernesto a eventos a los que también debíamos ir Emilia y yo, noches de cine, cenas, y luego olvidaba decírmelo hasta el último minuto, diciendo que asumía que estaba ocupado con el trabajo. Luego vino la fiesta de cumpleaños. Emilia cumplía 24 en julio y organicé una pequeña celebración en nuestro departamento. Unos cuantos amigos, pastel, vino, algo de música. No pensaba invitar a mi familia, pero Emilia creyó que sería un bonito gesto, así que cedí. Mi mamá y Ernesto llegaron tarde, sin avisar, y trajeron una botella de champán que probablemente costaba más que mi renta. Mi mamá abrazó a Emilia con demasiada fuerza y le susurró algo que no pude oír.
Ernesto entró como si fuera dueño del lugar, le halagó el atuendo y luego soltó. ¿Segura que no estás fuera de su liga? Todos rieron. Yo no. Después de esa noche, Emilia parecía distante. Sonreía menos, me tocaba menos. Lo atribuí al estrés. Después de todo, estaba aplicando a posgrados. Pero una vocecita en mi cabeza me decía que algo andaba mal. Luego vino la propuesta, o lo que iba a hacerlo. Planeé un viaje de fin de semana, montañas, cabaña, tranquilidad. Tenía el anillo, tenía las palabras. Pero la noche antes de irnos, Emilia me sentó y me dijo, no creo que pueda hacer esto. Al principio pensé que se refería al viaje. Entonces añadió, nosotros. No entendía. ¿De qué hablas? Su voz temblaba. Sé lo de la otra chica, Raúl. Se me cayó el alma al suelo. ¿Qué otra chica? Parecía intentar ser valiente, pero sus manos temblaban. No mientas. Ernesto me lo dijo. Me mostró los mensajes. Dijo que llevabas meses engañándome. No podía respirar. Emilia, no lo he hecho. Te lo juro por todo lo que quieras. No lo he hecho. Pero no me miraba. Dijo que te atrapó. Que le suplicaste que no me lo contara. El mundo se tambaleó. Quise gritar, pero solo salió un susurro. ¿Le crees a él y no a mí? Hubo silencio. Y en ese silencio, todo entre nosotros se hizo añicos. Emilia se mudó una semana después. Mi mamá llamó una sola vez, no para preguntar cómo estaba, sino para decirme, estarás bien, cariño. De todas formas, ella nunca fue para ti. No respondí. Entonces llegó el golpe final. 3 meses después de la ruptura, recibí un mensaje de un viejo amigo de la universidad. Oye, ¿has visto esto? Adjuntaba una foto de un anuncio de compromiso en Facebook. Ernesto y Emilia sonriendo, con la mano de ella sobre el pecho de él, luciendo mi anillo. Lo miré largo rato. Pensé que iba a llorar. En vez de eso, me reí. Fue un sonido hueco que resonó en mi departamento vacío. Esa noche hice una maleta. No le dije a nadie. Apagué el teléfono y desaparecí. Nada de mensajes, correos ni explicaciones. Que llenaran los espacios en blanco ellos mismos. Simplemente me alejé de todo. Ese fue el final de quien solía ser y el comienzo de algo completamente distinto. Me esfumé, no de forma dramática quemando todo a mi paso, sino en silencio, con determinación. Renuncié a mi trabajo, rompí el contrato de arrendamiento, eliminé todas mis redes sociales y compré un sedán usado con los pocos ahorros que me quedaban. Conduje hacia el oeste, hacia estados que nunca había visto, montañas que solo conocía por libros y pueblos donde nadie había oído el nombre Raúl Pineda. Por primera vez en mi vida, no tenía que vivir a la sombra de Ernesto ni agachar la cabeza ante la desaprobación de mi madre. Era aterrador, y era libertad. Durante 2 años hice trabajos ocasionales y me mudé seguido. A veces era bartender, otras barista, incluso portero en un hotel de esquí en Colorado. Aprendí a amar el silencio. Leí mucho. Llené una libreta de ideas. Una de ellas, una idea de emprendimiento que soñaba en la universidad pero nunca tuve el valor de perseguir, empezó a tomar forma. No te aburriré con los detalles del esfuerzo, pero digamos que el aislamiento te afila, y el rencor, si lo canalizas bien, se convierte en combustible. Aprendí a programar, ahorré obsesivamente, me asocié con alguien que conocí en línea y compartía la visión, y al cabo de 3 años el negocio despegó. Empezó pequeño, luego creció rápido, como un incendio en un bosque seco. Llegaron inversionistas, alianzas. A los 28 no solo me iba bien, era discretamente rico. Lo suficiente como para que nadie en casa supiera nada, pero estaban a punto de enterarse. La primera vez que supe de mi familia de nuevo fue en una tarde de finales del verano. Estaba en mi oficina, mirando un lago tranquilo junto al que ahora vivo, cuando mi teléfono vibró con una notificación de correo de una dirección desconocida. El asunto decía, reunión familiar. Te extrañamos, Raúl. Me quedé mirando el nombre de mi mamá. El correo era extrañamente alegre, como si los últimos 5 años no hubieran existido, como si no me hubieran traicionado, ridiculizado y descartado como si fuera basura. Escribía sobre lo emocionados que estaban todos por reunirse de nuevo, como Ernesto y Emilia estarían ahí con su pequeño. Resulta que tenía un sobrino, y como no sería lo mismo sin ti. Era la primera vez que oía hablar del niño. No respondí, pero ese correo abrió una puerta, y pronto empecé a notar que me vigilaban de forma pasiva. Mi viejo perfil de LinkedIn, que había bloqueado y enterrado,
tuvo un pico repentino de visitas. Mi empresa, ya un actor importante en su nicho, era seguida por cuentas con mi apellido. Incluso vi el nombre de Ernesto brevemente como espectador en un podcast que hice bajo un seudónimo. Ahí entendí, alguien lo había descubierto. Pocas semanas después llegó otro correo, esta vez de mi papá. El tono era distinto, más rígido, más cauteloso. Hola, hijo. Sé que ha pasado tiempo. Tu mamá me contó lo de la reunión. Te extraña. Ernesto, bueno, lamenta cómo se dieron las cosas. Sé que probablemente no quieras saber de nosotros, pero tal vez sea hora de dejar atrás el pasado. Significaría mucho para tu mamá. No respondí. No estaba listo. Pero los correos no pararon. Vinieron de primos, de mi tía, incluso de Emilia, cuyo mensaje decía simplemente, espero que estés bien. A veces pienso en ti. Lo eliminé sin abrir el resto. Entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Uno de mis socios me reenvió un correo de un posible inversionista interesado en una reunión. Habían usado mi nombre real, el que nunca publicito. El mensaje era vago, lleno de halagos, pero algo no encajaba. Investigué un poco más y pedí a alguien de mi equipo que rastreara el origen. Era Ernesto. Había usado un nombre falso y una cuenta temporal para fingir ser inversionista y contactarme. Me enfurecí. Él quería algo, y sabía exactamente qué era. Pocos días después llamé a Jaime, mi antiguo compañero de cuarto en la universidad, una de las pocas personas con las que había mantenido contacto. Seguía viviendo cerca de mi pueblo y, lo más importante, tenía vínculos con gente que Ernesto aún frecuentaba. Oye, le dije, pregunta rara, ¿has visto a Ernesto últimamente? Jaime se rió. Hombre, sí, de hecho. No lo vas a creer. Está hasta el cuello en deudas. La hipoteca está en negativo, le embargaron el carro, y dicen que Emilia amenaza con irse de nuevo. Esa palabra, de nuevo, me golpeó más de lo que esperaba. Al parecer, su matrimonio no era el cuento de hadas que prometía Facebook. Resulta que cuando la base de tu relación es la traición y la manipulación, las paredes se agrietan rápido. Emilia había intentado lanzar una marca de influencer, pero fracasó. Ernesto había quemado los ahorros, hecho malas inversiones, incluyendo una apuesta fallida en criptomonedas, y ahora se aferraba a lo poco que les quedaba. Peor aún, se habían mudado de nuevo con mis padres. Claro que sí. Casi sentí lástima por ellos. Casi. Pero entonces Jaime añadió, tu mamá sigue presumiendo a Ernesto como si fuera un regalo de Dios. Hace como si nada fuera culpa suya y le dice a todos que Emilia solo está pasando por una fase. Es patético. Nada ha cambiado. El hijo dorado no puede hacer nada malo. Y yo seguía siendo el fantasma, hasta que decidí dejar de serlo. La siguiente reunión familiar estaba programada para principios de primavera, un lugar al aire libre, área de picnic rentada, todos los primos lejanos y tíos segundos, el reparto completo. Era el tipo de evento en el que mi mamá vivía. Exhibición social en su forma más pura. Según la cadena de correos que Jaime me reenvió, Ernesto sería el invitado de honor no oficial, con un brindis planeado en su nombre y todo. Me registré anónimamente con un nombre falso solo para ver si notaban algo. No lo notaron. Las semanas previas a la reunión fueron extrañamente meditativas. Ya no sentía rabia ni tristeza, solo una calma firme y calculada. Saqué mi viejo traje del fondo del armario, lo mandé a ajustar, y renté un auto de lujo para el día, negro, elegante, del tipo que llama la atención sin gritar. Le dije a mi asistente que despejara mi agenda, reservé un hotel a 2 pueblos de distancia y esperé. La mañana de la reunión llegué 10 minutos temprano. El lugar ya se llenaba de gente, niños corriendo, parientes riendo. Estacioné el auto frente a la entrada, bajé con calma, acomodé mi chaqueta y caminé hacia las mesas. Al principio nadie me reconoció, hasta que pasé por el puesto de bienvenida y tomé una bebida de la mesa de refrescos. Entonces lo oí, una inhalación brusca. Raúl. Me giré. Era la tía Marta, la que solía darme galletas de niño y me decía que era demasiado sensible cuando mi mamá me regañaba. Dios mío, si eres tú. Otros empezaron a voltear. Los susurros se extendieron. Sonreí con cortesía, asentí una vez y seguí caminando. Entonces creí verlos, mi mamá, parada cerca del escenario, inmóvil, Ernesto a su lado, con la mano en el bolsillo y el rostro pálido, y Emilia, más mayor, más cansada, pero aún hermosa a su manera distante, sosteniendo a un niño pequeño en la cadera y mirándome como si hubiera visto un fantasma. No rompí el paso. Caminé directo hacia ellos, abrí la boca.
pero no estaban allí. Al menos, no todavía. Corrió un murmullo por la multitud. El teléfono de mi mamá vibró. Leyó un mensaje y su expresión se ensombreció. Se les descompuso el carro, murmuró. A 2 cuadras. Claro que sí, dije, y eché un vistazo al auto de lujo negro estacionado cerca de la entrada, con el sol brillando en el capó pulido. Todos los ojos estaban sobre mí, y por primera vez en años, no me encogí. Sonreí y esperé. El silencio que siguió fue casi teatral. Me quedé ahí, copa en mano, con el peso de cada susurro y cada mirada presionando mi espalda como una ola lenta. Pero no me moví. No parpadeé. Al contrario, los dejé mirar, los dejé preguntarse. Mi mamá, por supuesto, fue la primera en intentar recuperar el control. Se acercó con esa sonrisa tensa que siempre usaba cuando fingía ser amable, la que nunca le llegaba a los ojos. Raúl, dijo con un tono demasiado alegre, como si fuera un primo lejano que hubiera confirmado a último minuto. Nos alegra tanto que hayas venido. Di un sorbo a mi bebida, hice una pausa y respondí. ¿De verdad? Su expresión vaciló medio segundo antes de inclinarse para abrazarme. No correspondí. Olía a laca cara y perfume viejo, el mismo que usaba en cada evento escolar al que solo prestaba atención a medias. Antes de que pudiera decir más, sonó 2 veces la bocina de un auto a lo lejos. Todos giraron hacia la calle que bordeaba la entrada del parque. Una camioneta plateada, claramente la de ellos, entró en cámara lenta, tosiendo hasta detenerse en la acera. La puerta del conductor se abrió y Ernesto bajó, furioso y desconcertado, como si no supiera a quién culpar por llegar tarde. Luego salió Emilia, levantó al niño con un brazo y cerró la puerta de un portazo. Ernesto me vio al instante. Frunció el gesto y disminuyó el paso. Por un momento pensé que daría media vuelta y se iría. Pero no, enderezó los hombros y caminó hacia la reunión con esa misma confianza arrogante que cargaba desde niños, la de alguien que siempre ha tenido respaldo, que cree que nunca perderá. Y, para ser justos, no había perdido. No del todo. Hasta ahora. Al acercarse, noté algo sutil pero revelador, Emilia no caminaba a su lado. Se quedaba atrás, con el niño, y me miraba a mí todo el tiempo, no a mi ropa ni al auto, sino a mí. Ernesto extendió la mano. No creí que vinieras. Miré su mano, luego a él. Tampoco tú, al parecer. Forzó una risa. Problemas con el carro. Ya sabes cómo es. La verdad, no, respondí, dejando que una sonrisa lenta se formara. El mío funciona bien. El silencio entre nosotros se alargó lo suficiente como para ser incómodo. Entonces bajó la mano y asintió tieso. Mira, sé que hay historia, pero quizás hoy dejamos eso atrás. Ya sabes, cosas de familia. Sin drama. Esa palabra, familia, sonó distinta viniendo de él. Antes de que pudiera responder, mi mamá se interpuso como una diplomática evitando una guerra. No convirtamos esto en un espectáculo. Estamos aquí para celebrarnos. Y Raúl, cariño, que estés aquí significa mucho. ¿De verdad? La estudié. La misma mujer que años atrás me dijo con cara seria que Emilia nunca fue para ti. La que sonreía ante las grietas de mi vida como si fueran decorativas. Pero no estaba ahí por disculpas. Todavía no. El evento siguió en olas incómodas. Me moví por la tarde como un fantasma en un lugar al que ya no pertenecía. La gente me saludaba con confusión y cortesía. Mis primos, a quienes no veía desde hacía años, me daban abrazos a medias, sin saber cómo tratar al hermano Pineda desaparecido. Yo sonreía, pequeño y educado, sin ofrecer más de lo necesario. Luego vino el discurso. Mi mamá golpeó su copa con un tenedor y se puso de pie al frente del área de picnic, con un tono empalagoso de alegría fingida. Solo quiero agradecerles a todos por venir. Significa el mundo ver a nuestra familia completa de nuevo. Y especialmente, hizo una pausa dramática, a mis hijos, Ernesto, claro, que ha tenido un año tan difícil pero sigue inspirándonos con su fortaleza, y Raúl, que nos sorprendió a todos al aparecer después de, bueno, de un pequeño tiempo lejos. Sentí como todas las miradas se clavaban en mí como reflectores. Ella siguió. Las familias pasamos por cosas duras, pero somos fuertes. Perdonamos y seguimos adelante. De eso se trata hoy. Perdonar. Esa palabra casi me hace reír, pero no interrumpí. Solo observé. Ernesto fue el siguiente. Ni siquiera esperó a que lo invitaran. Se puso de pie, alzó su copa y lanzó uno de sus monólogos ensayados, de los que siempre le valían aplausos.
Solo quiero decir lo agradecido que estoy, dijo, mirando deliberadamente a cada mesa como un político local. Hemos pasado por mucho, pero lo que importa es que estamos juntos. Y pase lo que pase en el pasado, me miró, seguimos siendo hermanos. Eso nunca cambia. Siguió un aplauso exagerado, demasiado fuerte, como si intentaran aplacar la tensión con las palmas. Yo me quedé sentado. No levanté mi copa. Entonces, cuando los aplausos se apagaron, Emilia se puso de pie. Sin aviso, sin brindis, sin anuncio. Solo silencio. Cambió al niño de cadera y caminó al frente. Sus ojos estaban abiertos, pero tranquilos. No iba a decir nada, comenzó, con voz clara y firme, pero ya que todos estamos siendo honestos hoy. La cabeza de Ernesto giró hacia ella. Emilia. No, levantó una mano. Tú ya tuviste tu turno. El rostro de mi mamá palideció. He guardado silencio durante años, dijo Emilia. Por culpa, por miedo, por vergüenza, sinceramente. Pero al ver a Raúl aquí, no puedo fingir más. Todo el parque se quedó en silencio. Ni pájaros, ni hojas. Solo quietud. Lo que hizo Ernesto, lo que hicieron ellos, estuvo mal. Todos saben lo que pasó, o lo que creyeron que pasó. Todos pensaron que Raúl me engañó, que mintió, que me abandonó. Pero nada de eso era verdad. Su mano tembló ligeramente al acomodar al bebé. Ernesto mintió. Me mostró mensajes falsos, capturas inventadas, me convenció de que Raúl tenía otra mujer. Dijo que solo intentaba protegerme. Sentí el pulso en mis oídos. Lo creí porque era joven, porque pensé que le debía algo después de que todo se derrumbara, y porque confié en que la gente a mi alrededor me diría la verdad. Ernesto se puso de pie rápido, con pánico en los ojos. Emilia, siéntate. Estás alterada. No he terminado, se volvió hacia él. Me robaste la vida. Manipulaste a todos, a mí, a tu familia, a tus amigos, solo para quedarte con lo que tenía tu hermano. Y dejaste que creyeran que él era el problema. Hubo jadeos entre las mesas. Algunos parientes se pusieron incómodos. Mi tía se removió en su asiento. Alguien tosió. Emilia me miró de nuevo. Lo siento. No espero perdón. Pero necesitaba que supieras que ahora lo veo. Te veo. Debí verlo antes. Apreté mi copa, pero no dije nada. Mi mamá se puso de pie, intentando recuperar el control. Basta ya. Este no es el momento. Emilia se volvió hacia ella. Tú lo alentaste. Sonreíste mientras pasaba. Después de que Raúl se fuera, me dijiste que era lo mejor, que no era estable, que Ernesto se encargaría de mí. Su voz se quebró un poco. Me vendiste una mentira. El niño empezó a quejarse. Emilia lo abrazó más fuerte. El rostro de Ernesto enrojeció. No sabes de lo que hablas. Eran infelices juntos. Te salvé de cometer un error. Tú fuiste el error, replicó Emilia. Luego se volvió hacia mí, y el peso de su mirada casi me quitó el aliento. Nunca dejé de preguntarme por qué desapareciste. Ahora entiendo que era lo único que podías hacer. Bajó del escenario, sus tacones repicando suavemente contra la madera. Luego caminó directo frente a Ernesto, frente a mi mamá, que parecía a punto de desmayarse, y desapareció entre la multitud. No hubo aplausos. Nadie se movió. Ernesto se quedó paralizado. Mi mamá se sentó, con los labios apretados en una línea pálida y temblorosa. Y yo, me puse de pie con calma, despacio, y sin decir una palabra caminé hacia el micrófono. Aún estaba tibio por la mano de Emilia cuando me acerqué. Por un momento no dije nada. Solo miré a la multitud, la misma que alguna vez rió con las bromas de Ernesto sobre mí, que asentía cuando mi mamá decía que era demasiado sensible, la que me despidió con silencio cuando desaparecí. Ahora me miraban con la boca entreabierta, sin saber si prepararse para una explosión o una disculpa. No les di ninguna de las dos. No estoy aquí para limpiar mi nombre, dije. Eso implicaría que todavía me importa lo que piensen ustedes. Hubo un leve murmullo incómodo. Mi mamá se movió en su asiento. Ernesto dio un paso al frente y se detuvo cuando lo miré. Solo quería ver, continué, si algo había cambiado. Recorrí las mesas con la vista. Rostros que alguna vez llenaron el fondo de mi infancia. Las mismas personas que nunca llamaron. No después de la ruptura. No después de las mentiras. No cuando desaparecí. No hasta que supieron que valía algo. Pero no ha cambiado, dije en voz baja. Siguen aplaudiendo a la voz más fuerte de la habitación.
Siguen defendiendo a quien los hace sentir más cómodos. Y siguen confundiendo actuación con carácter. Mi voz era firme, pero mis manos temblaban ligeramente. No de enojo. Ya no. De liberación. Solía pensar que simplemente no era lo suficientemente bueno para esta familia, añadí. Resulta que era demasiado honesto. Luego di un paso atrás, dejé el micrófono suavemente sobre la mesa y me fui. No esperé reacción. No me importaba lo que viniera después. Solo quería irme. Llegué a mi auto y me detuve un momento antes de entrar. El capó negro pulido reflejaba el cielo, despejado, infinito. Ni siquiera recordaba haber conducido esa mañana. No recordaba mucho, en realidad. Solo el peso, la pesadez que cargué durante años, las preguntas sin respuesta, las noches mirando al techo, preguntándome cómo las personas que amaba pudieron destruirme con tanta naturalidad, la náusea cada vez que recordaba el rostro de Emilia la noche que se fue, el dolor de perderla, el dolor de perderme a mí mismo. Todo eso me alcanzó en ese instante. Me senté en el asiento del conductor, cerré la puerta y finalmente exhalé, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde el día que desaparecí. Los días siguientes fueron una neblina. Regresé al hotel en una especie de trance. No comí mucho. Dormí mal. Repasaba la reunión una y otra vez, el discurso de Emilia, el rostro de mi madre, los puños apretados de Ernesto, el silencio de los demás. Ese fue lo que más me quedó, el silencio. Nadie se levantó. Nadie me defendió. Incluso después de que saliera la verdad, solo se quedaron sentados. Entonces entendí algo, quizás nunca perdí una familia. Quizás nunca la tuve. Ese pensamiento rompió algo dentro de mí. No de forma violenta, ni con ganas de gritar o romper cosas, sino de una manera que finalmente lo hizo todo tener sentido. A la mañana siguiente conduje por el viejo barrio, pasé por la casa de mi infancia, el parque donde Ernesto me rompió la nariz en un juego amistoso y mi mamá me dijo que era dramático, la heladería donde llevé a Emilia después de nuestra primera pelea seria, cuando me confesó que odiaba como mi familia me menospreciaba. Ahora eran fantasmas. Cada recuerdo, una sombra sobre el pavimento. Me detuve en el cementerio. Mi abuelo, la única persona en mi familia que me hizo sentir realmente visto, estaba enterrado ahí. No lo visitaba desde hacía años. Me arrodillé frente a su tumba y hablé en voz alta, aunque no había nadie cerca. Creo que finalmente entiendo lo que querías decir, susurré. Dijiste, a veces la única forma de sobrevivir una tormenta es alejarse de la casa que se niega a arreglar su techo. Solía hablar en metáforas. En ese momento pensé que solo era poético. Ahora vi que era una advertencia. No lloré. Solo me sentí vacío. Al día siguiente regresé a casa. A mi verdadera casa. La que construí. No con nostalgia ni con herencias, sino con coraje, con dolor, reconstruyendo un yo que intentaron borrar. Y entonces hice algo que no me permitía desde hacía mucho tiempo. Empecé a planear. No venganza. Todavía no. Claridad. Saqué todos los registros que tenía, mensajes viejos, cronologías, extractos bancarios. Empecé a mapear lo que ocurrió en esos últimos meses antes de desaparecer. Al principio no sabía qué buscaba. Quizás solo necesitaba verlo todo frente a mí, la traición, la manipulación, cómo dieron vuelta a mi vida mientras sonreían. Pero cuanto más descubría, más claros se volvían los patrones. Emilia no solo había sido manipulada emocionalmente. Había hilos financieros también, transferencias bancarias, cambios de titularidad. El contrato de mi antiguo departamento había sido firmado también por Ernesto en algún momento. ¿Por qué? Yo nunca lo añadí. El anillo que compré para Emilia, una pieza hecha a la medida a mi nombre, aparecía en el historial como recogido por otra persona, 2 días antes de que ella me dejara. No era solo personal. Era calculado. Contraté a un amigo, un contador forense que conocí por uno de nuestros inversionistas Ángel. Le pedí que revisara unos documentos casualmente, sin dar contexto. Una semana después me llamó. Raúl, dijo con cuidado, mejor siéntate. Ya estoy sentado. Me explicó cómo Ernesto había usado mi identidad para conseguir un préstamo, cómo falsificó una firma en la transacción del anillo, cómo alguien con acceso a mis documentos personales intentó abrir una cuenta conjunta a mi nombre y el de Emilia, días antes de la ruptura. Le agradecí, colgué y miré la pared durante 1 hora. Era más profundo de lo que pensaba. No solo me robaron una relación. Me secuestraron una vida. Intentaron borrarme, pero fracasaron.
Y ahora tenía todo lo que necesitaba, no solo para sanar, sino para encender el fuego más silencioso y frío que jamás sentirían. Sanar no es lineal. Lo aprendí despacio, no con frases poéticas de Instagram, sino con noches sin dormir y el estómago revuelto. Hubo días en que me sentí liviano, como si la verdad finalmente me hubiera liberado. Y mañanas en que me despertaba apretando la mandíbula, reviviendo fragmentos de la traición, la sonrisa de Ernesto, la incredulidad de Emilia, la indiferencia helada de mi madre. Pero cuando el shock pasó, algo más tomó su lugar: enfoque. Me lancé a mi empresa como si fuera oxígeno. Cada hora era un ladrillo. Cada trato, cada contratación, cada lanzamiento, un muro entre quien fui y en quien me estaba convirtiendo. El mundo quizá no supiera lo que mi familia me hizo, pero sí sabría quién era sin ellos. El emprendimiento, al que llamaré Tecnologías Nova, ya iba bien, pero ahora floreció. Tal vez fue la claridad. Tal vez ese pequeño rescoldo de rabia que dejé arder lo suficiente para mantenerme alerta. Pero en los siguientes 18 meses crecimos exponencialmente. Rediseñamos nuestro producto en una plataforma que automatizaba la optimización interna para empresas medianas. No suena sexy, pero era justo lo que docenas de nuevos emprendimientos tecnológicos necesitaban. Conseguimos 3 contratos importantes en 6 meses. Luego vino el efecto bola de nieve, expandimos, contratamos a 20 personas más, nos mudamos a una oficina elegante en el centro, con techos altos y espacios abiertos que hacían sentir a todos un poco más poderosos de lo que eran. Pero no solo construía una empresa. Construía mi propio imperio. Tomé cursos, encontré mentores, contraté a una firma de relaciones públicas, participé en paneles, di charlas en conferencias con mi propio nombre. El mismo nombre que ellos arrastraron por el lodo ahora aparecía en la lista de Forbes de 20 emprendedores menores de 30 a seguir. ¡Qué irónico! Y con cada hito, los mensajes volvieron. Primero pequeños, un texto de mi papá: estoy orgulloso, hijo. Vi el artículo. No respondí. Luego un correo de mi mamá: planeamos otro evento familiar. ¿Quizás esta vez podrías dar un brindis? Tampoco. Pero el que me detuvo de verdad vino de Emilia. Corto. Sin asunto. Solo una oración: ¿alguna vez querrías conocerlo? Sabía a quién se refería. A su hijo. Al niño que imaginé que podría haber sido mío en otra vida. No respondí. Todavía no. En vez de eso, miré el mensaje y me hice una pregunta que no me planteaba desde hacía años. ¿Qué quiero yo? No que necesito, no que les haría daño, no que es justicia, sino que quiero yo, después de todo esto. La respuesta fue simple: paz. Pero mi paz nunca vendría del perdón. No hasta que la balanza estuviera equilibrada. Y por fin estaba en posición de hacerlo. Verás, una de las ventajas de construir una empresa tecnológica desde cero es que te vuelves muy bueno investigando, rastreando, notando detalles que otros pasan por alto. Como que la casa de mi hermano estaba a nombre de mi madre, una transferencia hecha probablemente para evitar acreedores. O que intentó lanzar su propia aplicación con un equipo mediocre del extranjero, que fracasó en 3 meses. O que Emilia había solicitado separación legal, un documento discreto en los registros del condado, apenas notado por nadie, pero suficiente para saber que su hogar no era feliz. Y lo más interesante de todo, Ernesto había aplicado a un trabajo en una empresa que recientemente habíamos adquirido. No sabía que era mía. Claro que no. Era una de las 6 bajo una firma paraguas que creé por razones fiscales. Nadie veía mi nombre en los papeles. A menos que yo quisiera. Su currículum llegó a mi escritorio por pura coincidencia o destino. Y cuando leí su carta de presentación, me reí por primera vez en semanas. Experimentado en liderazgo de proyectos y gestión de marca, con sólida trayectoria en colaboración multifuncional y oratoria pública. Se postulaba para ser líder de producto, en mi empresa. En mi imperio. Me quedé con eso un rato. Luego tomé una decisión. No solo sobre él, sino sobre todos ellos. Era hora. No de una explosión, ni de una caída pública, sino de algo mucho más frío, más quirúrgico, algo que no pareciera venganza, pero que lo sintieran cada día. Llamé a mi abogado. Habíamos discutido este plan meses atrás, cuando le mostré los documentos falsificados. Lo llamó palanca de nivel nuclear. Le dije que iniciara los trámites. Luego envié un correo desde una dirección privada que Ernesto no reconocería. Solo 3 líneas: hemos revisado su solicitud. Quisiéramos invitarlo a una entrevista final. Venga preparado. Me recosté y esperé. El poder no es ruidoso. Es paciente.
Y el mío acababa de empezar a hablar. El correo se envió un jueves. Para el viernes en la tarde, Ernesto respondió más rápido y con más entusiasmo de lo que imaginé. Muchas gracias por esta oportunidad. He investigado mucho sobre su empresa y estoy seguro de que puedo aportar valor fresco a su equipo. Estoy disponible cualquier día, cualquier hora. Ahí estaba de nuevo, la vieja confianza de Ernesto, esa arrogancia grasienta disfrazada de carisma. Casi podía oír su voz leyendo esas palabras, ver la sonrisa burlona en sus labios mientras imaginaba aprobar la entrevista y regresar al centro del mundo, usando el éxito de otro. Como siempre. Le pasé el correo a mi asistente y le pedí que programara la entrevista para el miércoles en nuestra sucursal más nueva, un estudio convertido en laboratorio de innovación, sin letreros, sin nombres, solo un edificio minimalista con vidrios esmerilados y un sistema de seguridad que registraría cada movimiento desde que entrara. Lo preparé a la perfección. Mientras, mi abogado llamó con una actualización. Todo está listo, dijo, frío y preciso. Podemos iniciar una investigación formal si estás listo. Los cargos por falsificación y suplantación de identidad son sólidos. Tienes recibos, declaraciones de testigos, registros digitales. Se pondrá nervioso en cuanto reciba la primera notificación. No dije nada al instante. Solo miré el horizonte desde mi oficina, con el zumbido del tráfico subiendo como estática. Todavía no, dije al fin. Quiero que lo vea con sus propios ojos primero. Quiero que entienda a quien intentó robarle. Entendido, respondió. Pero sabes que en cuanto iniciemos esto, se pondrá feo. Sonreí levemente. Está bien. He pasado 5 años limpiando su desastre. Una ronda más no me romperá. Cuando terminó la llamada, pasé a la siguiente fase, saber qué tan profundo era el agujero de Ernesto. Contraté a un investigador privado. No buscaba escándalos, sino datos concretos. Y el informe que recibí una semana después fue revelador. Ernesto y Emilia vivían en una casa que no podían pagar, sostenida con regalos de mi madre, sacados de lo que quedaba del fondo de retiro que mi padre había construido en silencio. Emilia, tras pedir la separación, se había mudado a un pequeño departamento. Dejó casi todas sus cosas atrás. Su hijo, Santiago, se quedó con ella, y según los informes del investigador, Ernesto apenas la visitaba. Peor aún, Ernesto había enviado solicitudes a docenas de empresas. Cada rechazo lo golpeaba más fuerte. Había retirado lo poco que tenía en su fondo de retiro para pagar una tarjeta de crédito. Vendía cosas en línea, una tele, una bicicleta de montaña, incluso su vieja chaqueta universitaria. Estaba desesperado. Y los desesperados cometen errores. Pedí un favor a alguien de mi equipo de reclutamiento. No necesitaba que Ernesto pasara las primeras rondas, pero sí quería que lo trataran como un candidato serio. Quería que la ilusión durara. Sean neutrales, les dije. Háganle preguntas difíciles. Que sude un poco. Pero no revelen quién está detrás. Todavía no. Cuando llegó el miércoles, me vestí con cuidado, no llamativo, pero impecable. Chaqueta oscura, cuello abierto, reloj que valía más que la renta mensual de Ernesto, asomando discretamente bajo la manga. Llegué temprano y esperé en la sala de observación, detrás de un vidrio espejado, tomando café negro mientras lo veía entrar. Se veía distinto. Mayor, pero no con madurez, con vacío. Sus ojos habían perdido brillo. Su postura, antes orgullosa hasta lo molesto, ahora se encorvaba ligeramente. Llevaba una chaqueta barata que no le quedaba bien, y su apretón de manos con la reclutadora fue demasiado fuerte, como si intentara imponer un control que ya no tenía. Pero habló. Y habló. Inventó historias, se jactó de experiencias que nunca tuvo, usó palabras de moda como sinergia y escalabilidad, y se atribuyó proyectos que ni siquiera tocó. En un momento incluso mencionó mi vieja aplicación, el prototipo que Emilia y yo diseñamos en la universidad, y dijo que había sido consultor en su desarrollo temprano. Eso me hizo reír en voz alta tras el vidrio. Cuando terminó la entrevista, le pedí al equipo que lo hiciera esperar 15 minutos, justo lo necesario para que yo subiera a la oficina de la esquina, la que tiene mi nombre grabado discretamente en el vidrio. No suelo trabajar desde ahí, pero hoy era especial. 15 minutos después, tocó la puerta. Adelante, dije. Entró, un poco sudado por el calor, con una carpeta de cuero falso con copias de su currículum. Y entonces me vio. Se detuvo en seco. No dijo nada. Solo me miró. Esperé 3 latidos, luego me recosté en mi silla y le di una sonrisa lenta. Hola, Ernesto. Hace tiempo. Abrió la boca.
La cerró. Su garganta se movió al tragar. Yo no me di cuenta. Claro que no, lo interrumpí. Un silencio pesado se instaló como niebla. Lo dejé extenderse. Lo dejé sentarse en la revelación. No vine a presumir, mentí con calma. Esto no es venganza. Es cierre. Sus labios se separaron. Raúl, escucha, sé que las cosas se complicaron, pero intentaba proteger a Emilia. Pensaba que... Ahórratelo, me levanté despacio. No protegías a nadie. Mentiste. Falsificaste documentos. Envenenaste mi relación, robaste mi anillo, mi contrato de arrendamiento, mi nombre, y luego usaste mi vida como si fuera un abrigo que no te quedaba. Palideció. Eso no es. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros? Dio un paso al frente. Tú has pasado la vida necesitando aplausos. Yo solo necesitaba tiempo. Y me lo diste, 5 años de silencio para construir algo que nunca podrás tocar. Parecía querer huir, pero no se movió. Abrí un cajón y saqué una carpeta. Dentro estaban copias del contrato falsificado, el recibo de la joyería, un correo impreso donde se hacía pasar por mí. Se lo deslicé por la mesa. Tengo los originales, el equipo legal y los fondos para arrastrarte por cada tribunal del Estado. Lo miró sin tocarlo. Pero no voy a hacerlo, añadí. Levantó la vista, sorprendido. Porque eso te pondría de nuevo en el centro de la historia. Y francamente, no vales la tinta. Otro silencio. Luego me di la vuelta y dije, puedes irte. Y lo dejé salir. Sin guardias, sin amenazas, sin escolta. Solo silencio. Porque lo que vendría después no sería ruidoso. Sería devastador. Salió sin decir palabra. Ni excusa tartamudeada, ni disculpa falsa. Solo una expresión pálida y conmocionada mientras cerraba la puerta suavemente, como si temiera despertar a una bestia dormida. No lo seguí. No necesitaba hacerlo. Su rostro me dijo todo lo que quería oír: realización, arrepentimiento y el miedo creciente de que el hermano que creyó enterrar no solo había sobrevivido, sino que había regresado con armadura. Pero eso no era la venganza. Era solo el prólogo. El verdadero espectáculo empezó a la mañana siguiente. A las 9 en punto, Ernesto recibió una carta de mi equipo legal. No era una demanda completa, todavía no, sino una notificación formal de investigación por falsificación y suplantación de identidad, con fechas, registros y declaraciones específicas. Estaba redactada profesionalmente, pero entre líneas el mensaje era claro: sabemos lo que hiciste, podemos probarlo y estamos listos para enterrarte con ello. Conocía lo suficiente a Ernesto para predecir su siguiente movimiento: negación, pánico, llamadas desesperadas a mi madre, a cualquiera que creyera que podía protegerlo. Y efectivamente, al mediodía mi mamá bombardeaba mi bandeja con asuntos como por favor llámame. Esto ya fue demasiado lejos y mi favorito, sigues siendo familia. No respondí, porque la siguiente fase ya estaba en marcha. La parte donde no solo nivelaba el campo de juego, sino que me lo quedaba. ¿Recuerdas la casa donde vivía Ernesto? La que técnicamente estaba a nombre de mi madre. Sí, eso fue intencional. Porque hace 2 años, cuando supe que le estaba canalizando dinero, fondos de retiro, líneas de crédito, incluso refinanciando la casa del lago que me dejó mi abuelo, actué desde las sombras. Legalmente. Con una oferta educada que ella nunca entendió del todo. Un amigo de la familia, actuando como asesor financiero, le presentó una oportunidad para consolidar deudas y liberar efectivo. Ella mordió. Los términos eran generosos. Firmó. Y así, la mitad de la escritura de la casa pasó a un fideicomiso. Mi fideicomiso. Nunca supo que yo estaba detrás. Nunca preguntó quién era el socio silencioso. ¿Por qué lo haría? Creía que yo andaba por ahí lamiendo heridas, no orquestando su caída. Y ahora, con Ernesto al borde del colapso y la amenaza legal sobre su cabeza, decidí mover ficha. Se envió una segunda carta, esta vez del Consejo Legal del Fideicomiso, informando a los copropietarios, mi madre y yo, que, por una cláusula incumplida, se presentaría una moción para liquidar la propiedad a menos que se pagara una deuda pendiente. No había forma de que pudieran pagarla. Me había asegurado de eso. Pero ni siquiera eso fue el golpe final. Ese vino por parte de Emilia. No había tenido contacto con ella desde la reunión. No estaba seguro de si alguna vez lo haría. Pero cuando llegó el momento, le envié un solo mensaje: si quieres la custodia completa, puedo ayudarte. Respondió en 1 hora.
Nos encontramos en una cafetería tranquila a medio camino entre nuestras ciudades. Se veía distinta, cansada, pero más clara, como alguien que finalmente ha salido a la superficie tras casi ahogarse. No quiero dinero, dijo de entrada. Si es eso lo que es. No lo es, respondí. No quiero nada de ti. Asintió lentamente. Entonces, ¿por qué? Di un sorbo a mi café. Porque fuiste la única que dijo la verdad en voz alta. Y porque ese niño merece algo mejor que un padre que trata a la gente como juguetes. Sus ojos brillaron un instante, pero no lloró. Dime qué necesito hacer, dijo. Y se lo dije. Le di todo, contactos legales, respaldo financiero, referencias de carácter de personas en los negocios fallidos de Ernesto que estaban encantadas de hablar de su comportamiento impulsivo, abuso verbal y negligencia. Mi abogado redactó un acuerdo discreto que le daba a Emilia suficiente apoyo para estabilizarse a ella y a Santiago a largo plazo. Sin ataduras, sin condiciones, sin trampas. Solo un corte limpio. 2 meses después, la audiencia de custodia llegó y se fue. Ernesto apareció solo, desprevenido, sin abogado. Emilia salió con la custodia completa y una barrera legal que impedía que Ernesto viera a Santiago sin autorización judicial. Luego vino el toque final. El periódico local, pequeño pero respetado, publicó un perfil sobre tecnologías Nova y su fundador. Un artículo brillante, foto de página completa, cita sobre resiliencia y redención. Y ahí, en la barra lateral, una breve mención a una traición antigua, acciones legales y cómo una pérdida personal alimentó una empresa multimillonaria. El nombre de Ernesto Pineda no aparecía, pero todos supieron. Especialmente en nuestro pueblo. Yo no escribí el artículo, pero aprobé cada línea. La caída fue lenta y completa. Amigos dejaron de contestar las llamadas de Ernesto. Pequeños negocios que antes confiaban en él se distanciaron. Mi madre, al ver que la casa ya no se podía salvar, la puso en venta en silencio. El precio era bajo, el interés, aún menor. Su reputación, antes impecable, ahora tenía un regusto amargo. Y yo me mantuve en silencio. Porque la venganza real no es ruidosa. No es un discurso dramático ni un duelo final. Es ver a alguien darse cuenta, en la quietud de su propia ruina, de que la persona que descartó es quien sostiene todos los hilos. Es dejar que escuche el eco de tu silencio en cada puerta cerrada, en cada lazo roto, en cada oportunidad que se le escapa entre los dedos. Es ser el fantasma que creyó desaparecido, hasta que un día entiende que has estado observando todo el tiempo. Y no había terminado. La casa se vendió por la mitad de su valor. Mi madre se mudó a un departamento pequeño y abarrotado en las afueras del pueblo, lejos del vecindario donde alguna vez dio fiestas en el jardín y presumió ante cualquiera que escuchara que sus hijos iban tan bien. La vergüenza no la golpeó de golpe. Se fue desgastando, en pasillos de supermercado donde viejos amigos ya no la saludaban, en conversaciones susurradas a sus espaldas, en miradas compasivas del grupo de la iglesia que dejó de invitarla a almuerzos. Intentó llamarme una vez. No contesté. Dejó un mensaje de voz, con una voz frágil y delgada. Raúl, por favor. Seguimos siendo familia. Pero ella ya me había enseñado qué significaba familia para ella. Y yo recordaba. Recordaba cuando se sentó frente a mí, impasible, diciéndome que Emilia nunca fue para ti. Recordaba cómo dejó que Ernesto mintiera, cómo vio envenenar mi vida y aún así sonrió. Recordaba cómo, al desaparecer, no se preguntó si estaba bien, sino cómo contar la historia. Y ahora ya no tenía historia que contar. Ernesto, por otro lado, hizo lo que siempre hace, huyó. Tras perder la custodia, tras el artículo, tras la venta de la casa, intentó desaparecer en otra ciudad, otro trabajo, otra identidad. Pero el mundo digital no olvida. Los empleadores lo buscaban en Google. Las verificaciones de antecedentes arrojaban alertas. Su currículum fue marcado por inconsistencias. Empezó a trabajar freelance, aceptando tarifas ridículas solo por abrir una puerta. Pero incluso esas puertas se cerraban rápido. Una noche, Jaime, mi viejo compañero de cuarto, me envió una captura de pantalla. Ernesto había lanzado una campaña para recaudar dinero en Internet. El título decía, intentando reconstruir para mi hijo. La vida me lanzó curvas injustas. No mencionaba a Emilia ni a mí. Ni la verdad. No doné. Nadie lo hizo. Se quedó en $75. Emilia, mientras tanto, floreció. Consiguió trabajo en una organización sin fines de lucro que apoya a madres solteras y familias jóvenes. Un día recibí una tarjeta de ella,
Un sobre sencillo con un dibujo a crayón de Santiago dentro. No había mensaje, ni firma. Solo una figurita de palo con pelo despeinado y una sonrisa torcida, tomada de la mano de otra más alta, vestida de traje. Lo puse en mi refrigerador. No porque necesitara recordar quién era para ellos, sino para recordarme quién me había convertido a pesar de ellos. No hablo mucho del pasado. Ni a la prensa, ni a mis socios, ni a la gente con la que trabajo cada día. Porque la venganza no es mi historia de origen. Es solo una nota al pie. La verdadera historia es la reconstrucción, el devenir. El hecho de que me fui con una maleta y regresé con un nombre que pesa. Mi mamá solía decir, te arrepentirás de alejarte de tu familia. Pero lo que nunca entendió es que no me alejé de una familia. Me alejé de personas que se llamaban familia, pero que solo me trataron como un plan B. Y nunca miré atrás. No hasta la reunión. No hasta que llegué en un auto de $200,000, bajé con un traje que valía más que el último cheque de Ernesto y los vi desde la colina, llegando tarde, sudando y apiñados porque su camioneta oxidada se había descompuesto a 2 cuadras. Entraron cojeando a la reunión mientras yo estaba a la sombra, copa en mano, viéndolos buscar entre la multitud, y darse cuenta de que ya no estaba en su sombra. Estaban en la mía. Déjanos tu comentario abajo y nos vemos en la próxima historia.